Bueno, vamos a realizar el gráfico de esta función f de x, y, z. ¿M? En este caso, entonces, el dominio, para realizar el gráfico del dominio, tenemos que tener en cuenta que como depende de tres variables, es contenido en el espacio tridimensional. El dominio de f de x, y, z está definido como, voy a llamarlo el conjunto de f, que serían todos los puntos del espacio x, y, z en R3, tales que, ¿y qué deben cumplir? La raíz cuadrada me está diciendo que 4 menos z menos x cuadrado menos y cuadrado debe ser estrictamente mayor o igual que 0. Sabemos que todo va con y, pero yo voy a colocar simplemente una coma, ¿no? La segunda condición, voy al segundo término. Entonces, el logaritmo me está diciendo que lo que está dentro tiene que ser estrictamente mayor que 0. Si tuviese más términos, pues sigo colocando otra coma, la restricción, otra coma, la restricción, y así sucesivamente. En este caso solo tengo dos restricciones. ¿Qué debo hacer ahora? Lo que debo hacer es graficar estas superficies en el espacio tridimensional y hacer la intersección de sus entornos, es decir, lo que está en el interior o en el exterior, dependiendo la desigualdad. Entonces, muy bien, entonces, la primera desigualdad, entonces aquí tengo tres variables y puedo observar que z es lineal, entonces voy a dejar la z como una variable dependiente. Entonces, de la primera desigualdad, que la voy a escribir aquí, que tenemos 4 menos z menos x cuadrado mayor o igual que 0. Entonces, esto nos quedaría z, el z lo voy a colocar en el lado derecho, entonces me queda 4 menos x cuadrado menos y cuadrado mayor o igual que z, que es equivalente a decir z menor o igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Lo que voy a hacer yo es graficar en GeoGebra, voy a utilizar GeoGebra 3D, entonces para graficar en GeoGebra voy a graficar igualdad. Z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Eso qué es? Según lo que se miró en los videos anteriores, eso es un paraboloide. Un paraboloide con vértice en 0,04 y que abre hacia abajo, porque el x cuadrado y el y cuadrado son negativos. Fijemos en GeoGebra. Entonces, voy a graficar el paraboloide z igual a 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces, como podemos observar, es un paraboloide que abre hacia abajo. Entonces, ahora identifiquemos qué es, qué representa para nosotros este signo menor o igual. Entonces, este signo menor o igual, lo que tenemos que hacer es coger un punto. Este paraboloide, aquí en el espacio tridimensional, nos está separando todo el espacio tridimensional en dos conjuntos. El conjunto que está por fuera del paraboloide y el conjunto que está en la parte interna del paraboloide, es decir, dentro del paraboloide. Entonces, ¿quién es la que voy a tomar? Para eso, hago lo mismo que hacía en R2. Tomo un punto al azar y verifico si ese punto cumple la desigualdad o no la cumple. En mi caso, voy a tomar el origen. Entonces comprobemos. El punto origen, que sería 0,00, entonces tenemos que x, y, z valen 0. Entonces me quedaría en la desigualdad, me quedaría, bueno, aquí no un entonces, sino que voy a colocar en paréntesis nada más. Entonces me quedaría z vale 0 y me quedaría menor o igual
a 4 menos 0 menos 0. Es decir, me queda la desigualdad 0 menor o igual que 4. Es decir, sí cumple la desigualdad, por lo tanto digo que ese punto, el origen, sí pertenece al dominio. El punto P, pertenece al dominio, a DF. Por lo tanto, como sí pertenece al dominio, o sea, pero ojo, pertenece no a DF, perdón, pertenece a EDF, no. Está en el interior del paraboloide, porque DF no lo pertenece, porque tiene que ser z menos 1 mayor que 0. Si reemplazo z me da 0, 0 menos 1 me daría menos 1 y menos 1 no es mayor que 0, no está en el dominio, pero sí está en el interior del paraboloide. El punto P está en el interior del paraboloide. Entonces, lo que me está diciendo aquí es que el conjunto que me representa esta desigualdad que tengo aquí, esta desigualdad es el interior del paraboloide, los puntos que están dentro del paraboloide, serían todos los puntos internos a ese paraboloide, incluido el paraboloide, porque me está diciendo mayor o igual. Si me dijera solo estrictamente mayor, lo que tengo que hacer es tomo todos los puntos de adentro, pero la frontera, que sería el paraboloide, no la tengo en cuenta. Vamos entonces ahora con la otra restricción. La otra restricción es z menos 1 mayor que 0. Esto es equivalente a tener z mayor que 1. Entonces, z mayor que 1, ¿qué es? Realizo el gráfico de z igual a 1. ¿Qué es z igual a 1? Un plano paralelo al plano XY pasando por z igual a 1. Vamos a verificar. Entonces, z igual a 1 es este plano. Entonces, aquí tengo este plano y este plano me está dividiendo también. Voy a ocultar un momento el paraboloide para identificar qué es z mayor que 1. Entonces, miren que tengo que identificar qué es z mayor que 1. Entonces, z mayor que 1 es, sabemos que el punto P no cumple esta restricción. Entonces, aquí vamos a escribir z mayor que 1. El punto P no cumple la restricción. Por lo tanto, ¿quién es entonces esta restricción? Z mayor que 1. Pues como no lo cumple, entonces, ¿qué tiene que ser z mayor que 1? No lo que está en el origen. Noten que este plano me está dividiendo el espacio en dos partes, la parte de arriba y la parte de abajo. Ya dijimos que el punto P, que es el origen, no está en esa restricción. Por lo tanto, la restricción me está diciendo que es la parte de arriba del plano. Entonces, ¿qué tengo que dibujar? El plano y la parte de arriba. Pero tengan en cuenta que el z igual a 1 no lo tengo en cuenta. Entonces el plano no está dentro del dominio, ¿no? Entonces el punto P no cumple la restricción, por lo tanto, z igual a 1, z, perdón, mayor que 1, representa los puntos que están, sobre el plano z igual a 1. Tengan en cuenta que no los toma. Entonces, vamos a graficar en GeoGebra esa intersección. Entonces, tengo que graficar esta intersección. Bueno, entonces vamos a mirar ahora, entonces, cómo graficar aquí en GeoGebra 3D. Vamos a tener que dibujar esta intersección que se ve y el plano.
Ok, entonces lo que vamos a hacer, bueno, aquí voy a colocar aquí un título, intersección entre las dos superficies. Entonces, la intersección la voy a dividir en curvas y superficies, ¿no? Y superficies ya intersectadas. Entonces, primero vamos a sacar las curvas de intersección. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que intersectar la ecuación del paraboloide, pero ya no con el signo menor, sino con el signo igual, con el plano z igual a 1. Entonces, voy a escribir aquí. Entonces, primero, la curva intersección entre z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado con el plano z igual a 1. Entonces, ¿esto qué me da? 1 es igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, que esto lo puedo escribir como x cuadrado más y cuadrado igual a 4 menos 1, que esto me daría 3. Entonces, voy a dibujar esta circunferencia, perdón, aquí voy a dibujar esta circunferencia, pero en el plano z igual a 1, ¿sí? Contenida en el plano z igual a 1. Entonces, ¿quién es esa curva? La voy a llamar la curva C1. Entonces, como sabemos que es una circunferencia de radio 3, voy a parametrizarla como x igual al radio, que sería raíz de 3, por el coseno de t, y igual al radio por el seno de t, y z, como tiene que estar en el plano z igual a 1, z es constante 1. Y como estoy tomando una parametrización trigonométrica, y como es toda la circunferencia, entonces t entre 0 y 2pi. Y esa es la curva 1. Entonces voy a hacerla esa en GeoGebra y vamos a darnos cuenta que efectivamente es esa. Entonces la voy a llamar la curva C1 igual a curva, voy a tomar esta expresión, entonces x dijimos que era la raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 3 multiplicado por coseno de t, y es también raíz cuadrada de 3 multiplicado por seno de t. Z había dicho que era 1 constante, el parámetro es t y los valores son desde 0 hasta 2pi. Y entonces, como pueden observar, esta curva C1 es exactamente la intersección entre las dos superficies. Si yo las oculto, aquí me está quedando la intersección. Esa intersección la voy a dejar punteada porque sabemos que es que esa intersección no se encuentra dentro del dominio. Entonces, en este caso, bueno, y entonces aquí la dejo punteada porque no está en el dominio, ¿no? Muy bien. La vamos a dejar por el momento aquí para darnos cuenta que efectivamente está sobre el plano. Muy bien, vamos a continuar ahora. Tengo que formar esta superficie. Bueno, pero antes de eso formemos la superficie, la parte interna. Entonces, ¿cómo le voy a dar? Le voy a dar aquí duplicar y entonces a esta la voy a llamar la superficie, y la voy a llamar, por ejemplo, la superficie S1. Entonces, la superficie S1, ¿quién va a ser? La misma, pero le voy a aumentar multiplicada por R. ¿Y a quién lo voy a multiplicar por R? ¿A la X, a la Y o a la Z? Como está en el plano XY, es paralela al plano XY, puede ser a X o a Y, a cualquiera de ellas. Entonces la voy a multiplicar es a X nada más, por R. Ese es el truco que hacíamos para dibujar las superficies. Y entonces acá al final coloco el otro parámetro, coma R entre 0 y 1. Recuerden que R siempre va entre 0 y 1.
A ver, algo tengo mal aquí. R por coseno, T entre 0 y 2 pi, R entre 0 y 1. Voy a borrar esto. A ver, la voy a hacer de nuevo. Superficie, en esa expresión, raíz multiplicada por cos de t. El otro es raíz multiplicada por sen de t. La otra es 1. El primer parámetro es t entre 0 y 2 pi. El otro parámetro es r entre 0 y 1. Eso. Algo estaba mal. Aquí la voy a llamar a esta la superficie S1, la primera superficie. Entonces noten que aquí ya, si yo oculto el plano, ya tengo la parte de adentro. Esta sería la parte del dominio. Pero esta parte es punteada, la voy a dejar así porque eso no pertenece al dominio de la función. Ahora voy a dibujar la parte de la boloide. Esta la voy a dibujar también con una superficie y entonces voy a explicar acá cómo voy a hacer esa superficie. Entonces, para hacerle esa superficie, pues voy a tomar esta intersección. Entonces ahora, la superficie del paraboloide con z entre 1 y 4 sería, ¿no? El valor mínimo de z es 1, el valor máximo es 4, entonces, ¿qué nos va a quedar? La voy a llamar la superficie S2, y entonces, ¿quién es esa superficie S2? Entonces, va a ser X, pues va a ser el raíz de 3 por el coseno de t, y Y va a ser el raíz de 3 por el seno de t, que era la intersección entre el y la superficie. Pero quiero dibujar también toda la parte interna, entonces lo voy a multiplicar por la otra variable r. Y entonces, ¿quién es z? Como z es igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, voy a reemplazar eso. Entonces me queda 4 menos 3 r cuadrado coseno cuadrado de t menos 3 r cuadrado seno cuadrado de t. Ahora, si hacemos operatoria algebraica aquí, puedo factorizar 3r menos 3r y me queda coseno cuadrado menos 3r cuadrado, perdón, factor de coseno cuadrado más cuadrado, que eso es un 1. Entonces, ya que z entre 4 menos 3r cuadrado. Entonces voy a escribir la GeoGebra superficie. Voy a darle duplicar aquí para escribir superficie. Entonces, ¿quién es la superficie? Dijimos que era para x raíz de 3 por r cos de t. Para y también es raíz de 3 por r. Entonces ahí le voy a quitar por r por sen de t. Z para menos r. Por aquí borro este, ¿no? Por aquí. Aquí, para z es 4 menos 3 multiplicado por r al cuadrado. Y tenemos que t está entre 0 y 2 pi y r variando entre 0 y 1. Entonces le voy a dar enter
Y noten que voy a cambiarle el color para que lo noten. Voy a colocarle un color azul. Color azul. Y noten que efectivamente, si yo quito ese paraboloide, si yo lo quito, efectivamente ahí me da la intersección. Entonces aquí tengo la intersección del dominio. Este sería el dominio de esa función. Aquí vamos a hacerle a esa superficie, vamos a cambiarle el estilo, le voy a quitar el grosor a 0, y vamos a dejarle una opacidad de un 90. Para que nos quede mucho mejor, ¿no? Entonces aquí se logra mirar. Entonces la parte de abajo, como está punteada, significa que no está en el dominio, y la parte azul sería todos los puntos interiores aquí a este paraboloide, sería el dominio de dicha función.